Pasa a vosotros, hermanos, el pastor Gamaliel aquí aprovechando la madrugada para continuar con los temas misteriosos de la Biblia. A ver, esta musiquita, viene el caso. Misión Imposible, los temas misteriosos de la Biblia. Un saludo a todos los hermanos. Vamos a continuar con esos disparates que escuchamos entre muchos predicadores, que Satanás va a embarazar a una mujer, que el anticristo ya está entre nosotros, y hablar un poquito de esa serie de anticristos de novela, que en su tiempo era Gorbachev, en otro tiempo era Hitler, después Felipe de Borbón, Obama. Bueno, el anticristo es cambiante, cambian de anticristo como cambiar de calcetines estos conferencistas que dicen exponer la palabra de Dios, pero en realidad nos están vendiendo un montón de especulaciones personales, no acordes a una escuela con la cual están comprometidos. Pero bueno, el tema del anticristo, un poquito más adelante lo vamos a tocar. Son temas misteriosos, hermanos, definitivamente. Pero pues los hermanos no dejan cerrar el tema de las hijas, los hijos de Dios que se metieron con las hijas de los hombres. Y para mí, puesto que no se trata de doctrina fundamental, solamente son comentarios de un video divertido o de curiosidades, ¿no? Aquí voy a seguir comentando los videos que me han mandado como respuesta a los comentarios. No se trata de nada personal contra Jim Staley, que dice tener la perspectiva hebrea en todos los sentidos, y tampoco se trata de hablar en contra de mi hermano Alducin, pero claro, cuando me replican con un video me dice, por favor, pastor, haga un comentario. Bueno, tampoco se trata de decir, el pastor Gamaliel tiene esta doctrina. No, hermanos, son comentarios muy personales de textos oscuros que no se pueden usar desde mi punto de vista para fundamentar nada. Bueno, la parte que me interesa a mí es hacer notar cómo se tuerce la escritura de una manera sutil y luego se edifica sobre esta suposición todo un planteamiento novelesco, ¿no? Para terminar diciendo que Satanás va a embarazar a una prostituta. Esto es increíble, hermano. No se puede predicar estas cosas y mucho menos decirle a la gente, esta es una magna conferencia profética, y darle un aire de respetabilidad, y los hermanos en Cristo creen todas estas cosas. Por eso nos preguntan. Bueno, comencemos con los videos que nos han mandado. Maribel Cervantes, un saludo a esta hora. Están despiertos, muy bien. Espero que tenga audio. La emisión a veces falla, ¿no? Si alguno me puede dejar una notita diciéndome si tiene audio. Bueno, los hijos de Dios y los Nefilim, Ministerios Pasión por la Verdad, de Jim Staley. Es un norteamericano y parece que la traducción es de un venezolano. Un poquito desagradable desde mi punto de vista el tono de voz del traductor, ¿no? Pero bueno, vamos a escucharlo y a comentar lo que me han pedido que comente. Escuchemos. El plan de Satanás. ¿Cuál es el plan de Satanás? Y aquí es donde se pone bien interesante cuando se relaciona con hoy. Si vas a la pantalla dice esto. El plan de Satanás es genéticamente modificar el ADN de los hombres para que la línea del Mesías sea corrompida. Ese es el plan de Satanás, de genéticamente modificar el ADN de los hombres.
Si el plan fuese exitoso, escuchen esto, evitaría la venida del Mesías, lo cual al mismo tiempo evita el castigo de Satanás y los ángeles caídos. Ellos sabían que eran caídos, ellos sabían que iban a ser juzgados, ellos sabían que su tiempo era limitado y ellos sabían que la profecía en Génesis 3, si no estoy mal, dice que el Mesías vendría del vientre de la mujer. Entonces, si ellos pudieran alterar y cambiar el ADN de los hombres, eso completamente evitaría de que el Mesías algún día llegara a la escena y por lo tanto completamente deshacer el día de juicio. El día de juicio no puede pasar si el Mesías nunca vino. Ese era su plan de juego. Yahweh hizo todo perfecto. Entonces el plan de Satanás era destruir todo lo que Dios hizo. Si tú eres el enemigo, cada vez que tú miras algo que es perfecto y completo y maduro, te hace pensar en el día del juicio, te hace pensar en Yahweh y tú no quieres nada de eso, entonces lo quieres destruir. Y voy a sugerir que en su plan eso es lo que él quería hacer. Entonces, ¿cómo hace eso? Haciendo esto, mezclando su ADN, mezclando las semillas. ¿Cuál es la primera cosa que Yahweh nos dice que hagamos? No mezcles el simiente, no comprometas, no cojas la verdad y la tradición y ponerlas juntos. Creará el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y eso es lo que el enemigo hizo en el paraíso. Cogió la semilla del árbol de la vida, probablemente cogió su propia semilla, y ahí se levantó el árbol del conocimiento del bien y el mal. Una mezcla, ¿lo ves? Se nos fue ordenado de no mezclar las semillas. Yahweh hizo al hombre en su imagen. ¿Qué es lo que Satanás trata de hacer? La misma y exacta cosa. Él está tratando de hacer al hombre en su propia imagen. Esto es literalmente una batalla angelical por la creación del hombre, el alma del hombre. Los hijos de Dios y su descendencia estaban corrompiendo todo y trayendo maldad a la tierra. Entonces cuando dice que Yahweh miró a la tierra y miró cuánta maldad había, él decidió destruir la tierra por toda la maldad que se levantó. Pero es posible que los hijos de Dios crearon descendientes que eran gigantes en tanto grado y literalmente los hijos de Dios estaban corrompiendo todo. Hombres, mujeres, niños y tanto es que hasta el reino animal. Todo lo que Dios hizo que tuviese ADN, ellos infectaron y corrompieron. Puede ser que la razón por la cual Yahweh tuvo que destruir toda la tierra no era porque la gente estaba mezclando matrimonios, sino porque el ADN estaba siendo corrompido. Y si continuaba yendo en esa dirección, toda la humanidad sería destruida y la línea del Mesías sería cortada. Desde esa perspectiva ya no se ve como que Dios es un Dios malo, ¿verdad? Se ve, parece ser una maravillosa y brillante estrategia militar para salvar la humanidad de los ángeles caídos. Ahora, ¿pudo ser esta la razón por la cual Yahweh destruyó todo y empezó de nuevo? ¿Pudo o no pudo? Es solo una teoría, algo para pensar. Bueno, gracias Mari por decir que sí se escucha. Hermanos, un comentario acerca de esta línea de raíces hebreas y esta moda que se ha soltado, ¿no? Como está cerca la redención de Israel, pues ahorita, claro, hay mucho ladrón y salteador, hasta hay un Nuevo Testamento falseado, donde se le quita la divinidad a Jesucristo para hacer más aceptable el Evangelio a los judíos, supuestamente. Y este personaje se ha autonombrado como el Elías que había de venir. Pero ahorita muchos predicadores gentiles han tomado esta línea y enarbolado esta bandera. Yo tengo la perspectiva hebrea. Ahorita cualquiera que dice Yahweh, cualquiera que dice guardo la Torá, cualquiera que te habla de Elohim, trata de dar una capa de respetabilidad y decir, no, ustedes están engañados, yo tengo la perspectiva hebrea. Hermanos, muchas de los disparates que enseñan estas personas no es ninguna perspectiva hebrea. Son puntos muy personales y a veces estos puntos coinciden con la misma línea doctrinal, ¿no? Que se llama la pretribulación, donde tiene por fuerza que estar ya aquí el anticristo y el rapto está al filo de la espada. Entonces se hace necesario un personaje novelesco, que ese tema lo vamos a hablar más adelante, pero fíjense cómo Jim Staley dice
¿Cuál era el plan de Satanás? El plan de Satanás era modificar el ADN. ¿Dónde en la Biblia encuentras tú que el plan de Satanás era modificar un ADN? En realidad, lo que ves en la Biblia de la rebelión de los ángeles que fueron encerrados en el Tártaro, cuando lees el relato, los ángeles que no guardaron su dignidad sino dejaron su habitación, no parecen estar tan coludidos con Satanás. Satanás sigue suelto. La obra maestra de Satanás no se trata de modificar genes, según el planteamiento bíblico. La obra maestra de la serpiente la llevó a cabo con Eva en el huerto del Edén, la engañó. Sí, algo entró a nuestro sistema, pero se llama la muerte. Eso es Biblia, señores, es lo que plantea la Biblia. El pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Eso debemos enseñar. No hay un vestigio en la Biblia que te autorice para plantear en un pizarrón, en una conferencia, Satanás quería modificar el ADN. De ahí empiezas tú a edificar, y luego dice Jim Staley, pudo o no pudo. Pues sí, pudo o no pudo, pero sigue edificando y sacando conclusiones al final de su video. Luego dice, no mezcles la tradición con la verdad. Bueno, pero nos está hablando de minotauros, nos está hablando de extraterrestres, nos está hablando de gene modificado. No se puede edificar sobre pudo ser o no pudo ser. La Biblia es clara. La Biblia dice la función de la serpiente. La Biblia dice lo que entró en el sistema del hombre, que no fueron genes de ángeles. La Biblia en ninguna parte plantea que el plan de Satanás era modificar genéticamente al hombre. Es decir, estamos oyendo fantasías, estamos oyendo planteamientos que, empleando textos oscuros y torciéndolos, se hace toda una novela. Y la iglesia dice, pastor, mire lo que están enseñando allá, mire lo que dicen acá, ¿qué opina usted? Bueno, estamos aquí para dar nuestro punto de vista y aclarar cómo es que se edifica sobre la fantasía. Y lamento decirles que en esta línea de escatológica o de los tiempos finales hay mucha paja, mucha basura mental, mucha revoltura, pero lamentablemente usted escucha estos videos y tienen 40,000, 50,000 views, claro, por el morbo. Pero yo le pido a nuestros hermanos que escuchen lo que dice la palabra de Dios y que se den cuenta de las sutilezas como de un texto se tuerce y ya torcido se plantea un fundamento que no existe. A ver, vamos a seguir escuchando. Ahora vamos a hablar de esto. Génesis capítulo 6, versículo 9. Esto es un versículo interesante. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Esta es la cosa interesante. La palabra perfecto aquí significa que él era sin pecado. Vamos a descubrir la palabra hebrea para perfecto, porque creo que vas a estar muy sorprendido de cómo todo esto cuadra con esta teoría de por qué Dios tuvo que destruir la tierra para empezar. La palabra hebrea aquí es tamim. Tamim Strong 8549. Y miren esto es lo que la palabra perfecto significa. Significa él está completo, entero y sin imperfección o defecto. Esto tiene muy poquito que ver con la actitud de Noé, si lo podemos poner así, y más que ver, yo creo, que él pudo estar hablando de su ADN. Él pudo haber estado hablando del hecho de que Noé era perfecto. Él era en manera muy bueno. Él hizo y existió como Yahweh lo hizo que fuera desde el principio. Su ADN no había sido cambiado. Él era perfecto. Increíble. Entonces, aquí hay un problema. Si vamos a números 13:33, este es el reporte de los 10 espías, ¿ok? Bueno, antes de que pases a los 10 espías, porque salta de una escritura a otra, hermanos, por favor, Génesis capítulo 6, verso 9. Increíble, increíble, hermanos. Miren lo que dice la Biblia. Y dijo Jehová en el verso 7, raeré los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo.
porque me arrepiento de haberlos hecho. Bueno, él dijo que porque había minotauros y que todo el ADN de animales, los ángeles estaban haciendo mezclas genéticas. Y él dice eso en su video, pero no hay Biblia para eso, ¿no? Entonces pasa a Noé. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, 2 puntos. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Y Jim Staley, que dice tener la perspectiva hebrea, dice que era perfecto porque sus genes no habían sido modificados. Perfecto fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Bueno, hermano, con solo leer el verso, tú te das cuenta que no se trata de genes. Y luego, para darle un poquito de peso a su planteamiento ridículo, cita la palabra hebrea, y claro, pues él dice estar predicando la perspectiva hebrea. La palabra tamim, pero aquí hay un problema, porque no solo a Noé se le aplicó la expresión perfecto en hebreo, se le aplicó a Job, se le aplicó incluso a Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. Génesis capítulo 17, y siendo a Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Claro que el hombre le quiere dar una connotación fisiológica al término perfecto, pero no tiene base. Ahora tendríamos que decir que el Señor le está diciendo a Abraham, anda delante de mí y cuídate que un ángel no te vaya a modificar los genes. Por favor, hermanos. Hay muchas torceduras en el planteamiento, pero se usa un texto, se tuerce el concepto y después se edifica sobre ese concepto torcido para caer a unas conclusiones fantásticas, ¿no? Que llaman mucho la atención y que seguramente si se hace un libro de esto va a ser un bestseller, porque la gente consume este tipo de especulaciones. Si tú abres, por ejemplo, el diccionario, cualquier diccionario, y buscas la palabra perfecto, te lo voy a leer, del hebreo generalmente tam o tamim, entre paréntesis, entre comillas, completo, correcto, pacífico, sano, saludable, teleios, en el griego, crecido, plenamente desarrollado, que alcanzó su propósito. En el Antiguo Testamento, tam significa algo completo, íntegro y sincero, pero siempre en sentido relativo cuando se aplica al hombre. Una persona con corazón perfecto era quien estaba completamente dedicada a Jehová, 1 de Reyes 8:61. Así Job fue llamado perfecto, Job 1:1, a pesar de las debilidades que reveló, mostrando que su perfección era relativa y no absoluta. En forma similar, de Noé también se dice que fue perfecto, aunque más tarde sucumbió a la debilidad de la carne. La perfección fue el ideal que Dios le puso delante a Abraham. Por supuesto, claro, aún el Nuevo Testamento dice, sed pues vosotros perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto. No puedes edificar tus ideas sobre pasajes para hacer decir a la Biblia lo que no dice. Hermanos, y ya de ahí no tendría caso seguir el razonamiento, para al final decir que Satanás o los ángeles caídos van a embarazar mujeres, y bueno, les dije que este era un video solamente, pues, comentar las locuras y las torceduras que esta gente que dicen ser grandes conferencistas y en otros temas son muy efectivos, son muy efectivos, pero cuando tú adoptaste una postura y estás casado con ella, entonces empiezas a revolver tradiciones y muchas cosas, creando una caricatura
que después te ves obligado a cambiarla porque el personaje que tú decías que era el anticristo siempre no lo era. Vamos a escuchar ahora al respetado pastor Armando Alducin con un razonamiento parecido, que ciertamente no estoy hablando de su integridad como predicador o de su persona, ni tampoco el otro señor que es norteamericano, pero que definitivamente estoy totalmente en contra de su manera de razonar y de exponer ese punto, porque adolece de las mismas fallas, torcer la escritura para decir que la cuestión era genética. Escuchemos. Pues desde el principio de la Biblia son cosas que son desapercibidas por los cristianos y es tan claro. Pondré una enemistad entre Satanás y la semilla de la mujer. Toda la descendencia de la mujer, vamos a ver quién es esa semilla. Pero vean ustedes esto que es lo interesante. Esta te dirá en la cabeza, o sea, la semilla de la mujer, la descendencia de la mujer, y tú le dirás la descendencia de Satanás. Ahora, por favor, saquen sus lupas y vean ustedes la palabra simiente en el hebreo, que es la palabra sera, con Z en el hebreo, que significa esperma. Se tradujo semilla, linaje o descendencia en otras versiones bíblicas. La palabra original es esperma, sera en el hebreo. Pregunta que comenzamos a cuestionar inmediatamente. Dios está hablando que la mujer va a tener una semilla, un esperma, número uno. Señor, te equivocaste, porque yo creo, o se equivocó el que le escribió, Señor, porque la semilla no la trae la mujer, la traemos nosotros. El esperma lo traemos los varones. La mujer es la receptora de la semilla, pero la semilla, el esperma, es el varón el que la siembra en el vientre de la mujer. Entonces, cuando los 24 cromosomas de mi papá, el esperma, y XY, que son los cromosomas del varón, la mujer tiene los cromosomas XX. Cuando mi mamá y mi papá tuvieron relaciones, fue el cromosoma Y el que fertilizó los cromosomas de mi mamá. Por eso nacimos varones. Porque lo que determina el género es el cromosoma Y para ser varón. Si cuando tu mamá y tu papá tuvieron relaciones y fue el cromosoma X, el de tu papá, el que fertilizó los cromosomas X de tu mamá, naciste mujer. Entonces, aquí aparente, y así hay muchas cosas en la Biblia, que parece que son equivocaciones o que son malas interpretaciones o que no le entiendo o una contradicción aparente. Pero el problema no es de Dios, siempre el problema es del entendimiento humano. Todos los pensamientos de Dios, los pensamientos, tenemos que tener paciencia y vamos a descubrir esto. Se está hablando que la mujer tiene una semilla y se está hablando que Satanás tiene un esperma. A ver. Aquí hay un juego de palabras. Es que el apóstol Pablo dice, cuidado con las sutilezas. La palabra sera en ese pasaje es simiente, es la descendencia, no es esperma. Es cierto, la mujer no tiene esperma, el varón sí. Pero aquí hay un juego de palabras porque Alducin está aplicando la palabra sera como descendencia de la mujer. Esa es la forma correcta. Pero a la serpiente se la quiere aplicar como esperma de varón. Al final va a decir que Satanás tiene esperma. Ahora que hay algo desde ahí, hermanos, ya estamos mezclando. Es que estos planteamientos pseudocientíficos son probablemente los que impresionan a los hermanos, porque si seguimos el razonamiento, y más adelante van a escuchar cómo un ángel mezcla su ADN con una mujer, porque los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres, tendríamos entonces que postular que los ángeles tienen cromosomas como nosotros, X y Y,
porque por ahí se menciona que la tierra fue corrompida por el ADN, pero si tú dices que un ángel tiene cromosomas como nosotros, X y Y, estás diciendo que son género masculino o femenino. Estás diciendo que son sangre y carne como nosotros, cuando la Biblia dice que ellos no son sangre y carne. Nosotros no podemos perder de vista la línea divisoria que hay entre sangre y carne contra estos seres de otra dimensión. La Biblia hace la diferencia. Por ejemplo, cuando dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de Cristo, Él también participó de lo mismo. Jesucristo sí se hizo hombre. Pero esto está planteado en la Biblia, esto no son suposiciones mías o que yo esté forzando textos, esto lo hablaron los apóstoles, los profetas. Pero ya cuando tú quieres hacer partícipe a los ángeles metiéndose en la carne de los hombres, estás inventando novelas, usando textos, manipulando frases, manipulando palabras. Ahora resulta que los ángeles pueden tener hijos e hijas porque también tienen genes que se mezclan con nosotros. Claro, al hablar de un poquito de genética, que estoy seguro que el doctor Alducin no sabe de eso, sabe lo que yo sé, lo que puedes leer, pero ya cuando me planteas que un ángel, cromosomas X y Y, estás obligado a aplicar la genética, lo poco que sabemos, a la parte angelical, metiéndote en lo que no has visto, y luego decir que esta es una magna conferencia, ¿no?, de los tiempos del fin. Entonces, aquí aparente, y así hay muchas cosas en la Biblia, que parece que son equivocaciones o que son malas interpretaciones o que no le entiendo o una contradicción aparente. Pero el problema no es de Dios, siempre el problema es del entendimiento humano. Todos los pensamientos de Dios, los pensamientos, tenemos que tener paciencia y vamos a descubrir esto. Se está hablando que la mujer tiene una semilla y se está hablando que Satanás tiene un esperma. Hay hermanos que Mateo 22 dice que seremos como los ángeles que no se casan ni se dan casamiento. Los ángeles no se pueden casar. Por lo tanto, en Génesis 6, la mezcla de los hijos de Dios con las hijas de las mujeres no eran los ángeles, fueron los descendientes de Set y de Caín, para poder sacar esa confusión genética por ignorancia de la palabra de Dios. Vamos a resolver eso rápidamente. Al decirle Dios a la mujer que va a tener la semilla, está diciéndole que la mujer va a tener, va a ser una mujer de donde el Mesías va a nacer. Pasaron casi 3.500 años hasta que al profeta Isaías se le da otra pieza del rompecabezas, que esa mujer que iba a ser la madre del Mesías iba a ser una virgen. Todavía más conflicto otra vez. Primero que una semilla de la mujer. Hoy las mujeres no tienen la semilla. Dos, las vírgenes como tener hijos son virgen. Pero observen cómo leyó entre tu simiente y la simiente suya, pero tiene mucho cuidado en decir la semilla de la mujer. Ah, sí, cuando habla de la mujer, él usa la palabra semilla como descendencia, pero cuando habla de la simiente de la serpiente, usa la palabra semen. O es semen para la mujer y la serpiente, o es descendencia para la mujer y para la serpiente, para las dos. No puedes cambiar semilla y semen. Estos son los juegos de palabras que a veces la gente no se da cuenta. La semilla. Y se está hablando que Satanás tiene un esperma. Hay hermanos que Mateo 22 dice que seremos como los ángeles que no se casan ni se dan casamiento. Los ángeles no se pueden casar. Por lo tanto, en Génesis 6, la mezcla de los hijos de Dios con las hijas de las mujeres no eran los ángeles, fueron los descendientes de Set y de Caín, para poder sacar esa confusión genética por ignorancia de la palabra de Dios. Vamos a resolver eso rápidamente. Al decirle Dios a la mujer que va a tener la semilla, está diciéndole que la mujer va a tener, va a ser una mujer de donde el Mesías va a nacer. Pasaron casi 3.500 años hasta que al profeta Isaías se le da otra pieza del rompecabezas,
que esa mujer que iba a ser la madre del Mesías iba a ser una virgen. Todavía más conflicto otra vez. Primero que una semilla de la mujer. Hoy las mujeres no tienen la semilla. Dos, las vírgenes con tener hijos son vírgenes. O si tienen hijos ya no son vírgenes. ¿Verdad? Esto es lógico. Y más adelante se aclara la situación 700 años después de Isaías y se le aparece un ángel a María. Y ya el ángel Gabriel le dice a María en Lucas y en Mateo que ella va a ser embarazada, pero que su embarazo no va a ser como el que tuyo y el de nosotros, o el de las mujeres, ¿verdad? A través de lo cual hemos nacido, sino que el Espíritu Santo le va a implantar, sígame con cuidado, el Espíritu Santo le va a implantar a María el cromosoma Y, que José, tú no te vas a meter con ella porque tu cromosoma Y viene infectado desde Adán. Entonces, si José hubiera tenido relaciones con María, hubiera nacido con pecado Cristo. Aquí hay un punto misterioso, hermanos, porque no solo Adán estaba infectado, perdóneme, también María estaba infectada con el ADN o con el cromosoma Y, como lo quiere él expresar. No solo Adán estaba infectado, también estaba, pregunto, ¿María no era pecadora? ¿No era víctima de la muerte? ¿No dice, engrandece a Dios mi Salvador? ¿No necesitaba un Salvador? Ahí está echando malas, está ignorando lo que por un lado se plantea contra la divinidad supuesta de la Virgen María, que sin pecado concebida, dice el catolicismo. Ahora él dice, no te vas a meter con un hijo de Adán, José. Por favor, hermanos, hay muchas contradicciones que no están viendo los oyentes, ¿no? A ver, sigamos escuchando aquí. Una situación 700 años después de Isaías y se le aparece un ángel a María. Y ya el ángel Gabriel le dice a María en Lucas y en Mateo que ella va a ser embarazada, pero que su embarazo no va a ser como el que tuyo y el de nosotros, o el de las mujeres, ¿verdad? A través de lo cual hemos nacido, sino que el Espíritu Santo le va a implantar, sígame con cuidado, el Espíritu Santo le va a implantar a María el cromosoma Y, que José, tú no te vas a meter con ella porque tu cromosoma Y viene infectado desde Adán. Sí, el cromosoma Y de María no, ese viene santo, ese viene... Es increíble. Entonces, si José hubiera tenido relaciones con María, hubiera nacido con pecado Cristo. Pero entonces Dios resuelve este problema para que el Mesías nazca sin pecado, sin el cromosoma Y, porque iba a ser Salvador, no iba a ser una salvadora. Tenía que ser cromosoma Y a fuerza. Entonces Dios implanta un cromosoma Y no humano para que el Mesías nazca no de un hombre, sino de una mujer y de Dios. Y se ha llamado Hijo de Dios y no Hijo de José. Definitivamente ignoró la parte pecaminosa genética de María. Aunque yo quiero decir algo aquí, y esto forma parte, hermanos, de otro tema misterioso. Eso sí son temas misteriosos. Por ejemplo, damos por sentado, y esto solamente es un comentario, acuérdense que estos videos son los temas misteriosos de la Biblia. No voy a decir que Gamaliel está diciendo una doctrina, es un comentario. Cuando la Biblia dice que la muerte entró por un hombre, está hablando de Adán. Preguntamos, bueno, ¿no fue Eva la que fue envuelta en transgresión? Sí, pero hasta que él comió del fruto prohibido, entonces fueron abiertos sus ojos, porque él era el representante, el líder de la raza humana, ¿no? El que había recibido mandamientos. Entonces la muerte entra por un hombre cuando se entregó al pecado de su mujer, la transgresión. Luego dice, y así la muerte pasó a todos los hombres, y hay una frase ahí que dice, pues que todos pecaron. No está claro en la Biblia, al menos para mí, que por el hecho de descender de la raza humana, ya vienes pecaminoso desde el vientre.
no puedo yo predicar que por el gene Y o por el gene X pasa el pecado, es lo que está planteando él, aunque deja de lado el gene pecador de María, pero pues hombre o mujer, de todos modos es parte de la raza humana, ¿no? Pero la Biblia dice, el pecado entró a todos los hombres porque todos pecaron, porque todos pecaron. El nacimiento de Cristo de forma virginal es uno de los grandes misterios de la Biblia, y no voy a tocar ese tema aquí, solamente lo estoy comentando, pero lo que trato de decir es que Jesucristo nunca pecó, y por eso la muerte no pudo tocarlo, porque nunca hizo él maldad, dice la Biblia, ni hubo engaño en su boca. No es automático. El que sale es pecaminoso del vientre. Claro, hay textos que dicen, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, pero claro, pues esa es una expresión poética que puede estar haciendo referencia al pasado de David, que muchos comentaristas dicen que probablemente era hijo de una relación ilícita, que por eso era menospreciado, ¿no? Cuando llegó el profeta, etcétera. Pero lo que sí es claro, que la Biblia dice, la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. O sea, que Jesucristo se sostiene como libre de pecado, no tanto por la genética, sino porque nunca hizo él maldad, aunque fue tentado en todo. Por otro lado, si fuera inmune al pecado, genéticamente, entonces, ¿qué necesidad o qué clase de prueba sería el ser tentado sin caer si era inmune al pecado? No, en realidad Jesucristo venció, se nos presenta como un vencedor sobre la muerte y sobre el pecado. Algún día tocaremos ese punto, pero fíjese cómo se juega con conceptos pseudocientíficos, pero que la gente que no pone atención a lo que está hablando, pues cree que es una gran conferencia, ¿no? Entonces, si José hubiera tenido relaciones con María, hubiera nacido con pecado Cristo. Pero entonces Dios resuelve este problema para que el Mesías nazca sin pecado, sin el cromosoma Y, porque iba a ser salvador, no iba a ser una salvadora. Tenía que ser cromosoma Y a fuerza. Entonces Dios implanta un cromosoma Y no humano para que el Mesías nazca no de un hombre, sino de una mujer y de Dios. Y se ha llamado Hijo de Dios y no hijo de José. Y a través de esto pueda él vivir una vida sin pecado para poder pagar por nosotros en una cruz. El Salvador no podía nacer como tú y como yo. Entonces, esta es la razón por la cual Dios le dice a la mujer, tú vas a tener una semilla, pero la semilla no se supo hasta 4000 años después, cuando ya se entendió de que la semilla la iba a poner Dios en el vientre de María. No le iba a poner un hombre, no iba a ser una semilla humana, era una semilla divina. Y ahora vamos con el conflicto de Satanás. Entonces, si la semilla le iba a poner Dios, ya no es la simiente de la mujer. Y el esperma de Satanás. Cuando nace Caín, dice 1 Juan que se le llama el hijo del maligno. Vean cómo ahí cambia la misma palabra cera, dice, para ella, descendencia, para Satanás, esperma, pero es la misma palabra cera del hebreo. Y Cristo les llamó hijos de Belial, la palabra Belial es Satanás, o es el nombre para los espíritus malignos en el Antiguo Testamento. A los fariseos, Juan 8:44, Jesús les dice, ustedes son hijos, ¿qué es un hijo? Un hijo es alguien que tiene papá y mamá, ¿verdad? Entonces cuando les dice a los fariseos, ustedes son hijos del diablo, ¿quién los parió? O sea, parece que desde Adán hasta nuestros días hay dos líneas. Bueno, Jesucristo no dijo quién los parió, eso lo está diciendo él, porque le quiere dar una connotación genética, cuando el texto
dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Por qué? ¿Porque los parieron? No, Señor, por favor. Sino que dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Claro, es una paternidad espiritual, hermanos. Eso está planteado en las Escrituras. Genéticas. Una donde vendría toda la línea, semilla humana, en una semilla divina. Y ahora vamos con el conflicto de Satanás. Y el esperma de Satanás. Cuando nace Caín, dice 1 Juan que se le llama el hijo del maligno. Y Cristo les llamó hijos de Belial. La palabra Belial es Satanás, o es el nombre para los espíritus malignos en el Antiguo Testamento. A los fariseos, Juan 8:44, Jesús les dice, ustedes son hijos, ¿qué es un hijo? Un hijo es alguien que tiene papá y mamá, ¿verdad? Entonces cuando les dice a los fariseos, ustedes son hijos del diablo, ¿quién los parió? O sea, parece que desde Adán hasta nuestros días hay dos líneas. Bueno, y esos no pueden ser salvos, porque como son hijos genéticos de Satanás, vaya usted a saber cómo le va a hacer el Señor ahora con el Evangelio para salvarlos. Que traen los genes de la serpiente, ¿no? Genéticas. Una donde vendría toda la línea por donde venía Jesucristo. Jesucristo tenía que venir de la mujer, tenía que venir no de Caín, sino de Abel. Después tenía que ya matar a una Abel, ahora tenía que venir de Set. Después tenía que venir de la tribu de Judá, de Isaac, perdón, después de Isaac, de Jacob, de la tribu de Judá de la línea de David. Y tenía que venir una línea genealógica, genética, hasta María, que era descendiente de David, para que se pudiera trazar la genealogía del Hijo de Dios. Entonces, el esperma de Satanás será el anticristo. El anticristo será una figura donde Satanás posiblemente embarace a una prostituta. Bueno, el anticristo será posiblemente. Usted no puede predicar posibilidades. Usted no puede enseñar lo que la Biblia no dice. Una prostituta. Hermanos, cuando la Biblia habla, por ejemplo, de la resurrección, a mí nadie me quita la vida, dijo el Señor. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Después, si tú dices, en tu planteamiento escatológico, que la bestia es un hombre, que la Biblia nunca pone a la bestia como un hombre, sino como una civilización, y que era herido de muerte, miré a la bestia como herida de muerte, y que luego que vivió, no dice que murió, pero tú te inventas que el anticristo va a morir y va a resucitar, tratando de imitar el poder de Cristo. Ya estás elevando a Satanás, dándole poder de resurrección, cuando la resurrección, el poder de resucitar por ti mismo, solamente lo tiene Jesucristo. Esa es la marca de su divinidad. Pero cuando tú planteas que Satanás va a hacer lo mismo, estás elevando a Satanás al mismo poder que Jesucristo. Ese es un punto. El otro punto es ahora que la virtud del Altísimo le hizo sombra a María, pues ahora se está planteando que Satanás va a embarazar a una prostituta. Ahora resulta que Satanás puede engendrar, pero no tienes absolutamente ni un texto que te avale, sino puras especulaciones, ¿no? Vendría toda la línea por donde venía Jesucristo. Jesucristo tenía que venir de la mujer, tenía que venir no de Caín, sino de Abel. Después tenía que ya matar a una Abel, ahora tenía que venir de Set. Después tenía que venir de la tribu de Judá, de Isaac, perdón, después de Isaac, de Jacob, de la tribu de Judá de la línea de David. Y tenía que venir una línea genealógica, genética, hasta María, que era descendiente de David, para que se pudiera trazar la genealogía del Hijo de Dios. Entonces, el esperma de Satanás será el anticristo. El anticristo será una figura donde Satanás posiblemente embarace a una prostituta. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Puede un ángel mezclarse con una mujer humana? Esto lo hemos visto, ya tengo una serie que se llama El esperma de Satanás, o la semilla de Satanás, o creo que la genética de Satanás, perdón, se llama la serie,
que hace algún tiempo la pueden conseguir en la más de materiales en internet. En esta serie, La genética de Satanás, investigamos lo siguiente. Cuando el endemoniado Gadareno se enfrentó a Jesucristo, era un hombre que tenía, ¿cuántos demonios? 6,000 demonios. 6,000 demonios. Porque Cristo le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión. Una legión romana consistía de 6,000 soldados. Ahora imaginémonos esto. Los demonios, la palabra daimón en el griego es la palabra ser inteligente. Daimón. Este hombre tenía 6,000 entidades, un hombre, dentro de él, en las cuerdas vocales, en los oídos, en los nervios ópticos de los ojos, en los músculos de su cuerpo, en el estómago, en el páncreas, en el hígado, en la sangre. Bueno, 6,000 demonios que habían invadido, pero lo más importante es que parte de estos demonios habían invadido el centro, el control del ser humano que se encuentra en el cerebro. Aquí el cerebro, todavía los neurólogos batallan para poder descifrar las complicaciones impresionantes de las conexiones neurológicas que tenemos y los circuitos que tenemos nerviosos que tenemos de las billones de células que hay en el cerebro. Y los demonios tienen la capacidad, síganme con mucho cuidado, de poder entrar al centro de operaciones, a la computadora, al disco duro de nosotros y poder manipular y alterar las neuronas. Y hacer que el cerebro, darle fuerza a los músculos y que el gadareno pudiera romper cadenas, porque los endemoniados tienen fuerzas sobrenaturales, colocarse las cuerdas vocales y producir una voz que no es la normal de una persona, hacerle oír cosas que no son normales, producir alucinaciones ópticas, y los demonios tienen la capacidad de conocer la anatomía perfecta, ya no del cuerpo humano, de nuestro cerebro. Entonces, si los demonios tienen esa capacidad, ¿no pueden ellos también manipular la genética y el código ADN? Claro que sí. Bueno, aquí estamos otra vez escuchando el planteamiento de una suposición. Yo he visto la fuerza descomunal de los demonios, las voces y todo esto. Muchas veces lo hemos visto en la iglesia, ¿no? Pero ya de ahí a decir que los demonios te van a modificar el código ADN, él dice, claro que sí. ¿Dónde está la Biblia para eso? No hay tal cosa. Además, ¿qué caso tiene hablar de endemoniados en este punto cuando se estaba hablando de la esperma literal de Satanás y de que los ángeles descendieron a la tierra y embarazaron mujeres? Hermanos, estás hablando ahí de órganos sexuales, estás hablando de genética de ángel, un tema inventado que no lo vas a ver en la Biblia, porque la Biblia dice no tenemos lucha contra sangre y carne. Sí son carne, pero no con sangre. Sí son cuerpos, tienen cuerpos. Nosotros sí estamos sujetos a la genética, tenemos una descendencia y esa es una gran virtud que ellos no tienen. Y así. Entonces tenemos aquí me está hablando el pastor Osvaldo. Tenemos aquí una forma como se edifica sobre la fantasía, ¿no? Tienen esa capacidad, podrían manipular la sexualidad de los seres humanos, claro que sí también. Y lo hemos visto en niños que nacen con 2 cabezas y monstruos. Y Dios no tiene la culpa. Una mujer que está embarazada y que toma alcohol o que toma drogas durante el embarazo, no le eche la culpa a Dios de cómo nace tu bebé. Pues sí, pero no es un ángel que está mezclando esperma. Esas son deformaciones genéticas por el pecado del hombre. Entonces, todas estas cosas aprovechan los demonios para deformar la imagen y la semejanza y la creación divina de Dios, que es la dignidad que nos corresponde como hijos de Dios. Entonces, de alguna manera, en el Génesis 6, los ángeles alteraron la genética de las mujeres y produjeron monstruos, los nefilim, los gigantes, de 5 metros de estatura, 6 metros de estatura, con 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, que se convirtieron en los enemigos de Israel durante 1000 años, y el que los acabó, segunda de Samuel capítulo 21, fue el rey David. 1000 años este planeta fue fundado y establecido, y donde los gigantes vivieron en este planeta 1000 años.
Entonces vemos que estos monstruos no fueron la creación de seres humanos. Hubo algo en la genética, una manipulación, y es exactamente lo que dijo Jesucristo en Mateo 24, 37 a 39. Como en los días de Noé, serán los tiempos en que Jesucristo regrese. ¿Qué significa? Que los Nepilim, los monstruos que salieron en Génesis 6, híbridos de una mezcla de ángeles, mujeres, se va a repetir. Pero ya no van a ser gigantes, ahora van a ser producidos en laboratorios clandestinos. Oh, hermanos, de ahí crece la novela, de ahí crece. En primer lugar, como los días de Noé, no se refiere a nada genético, sino que usted lee el pasaje completo y dice comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Está hablando simple y sencillamente del desenfreno sexual y del descuido total de lo que es la divinidad. Y es lo que dice Génesis 6, tomaron mujeres, la tierra se llenó de violencia. No hay nada genético en Génesis 6, tampoco hay nada genético que como en los días de Noé en el comentario de Jesucristo. Pero ahora está diciendo el pastor Alducin que los van a producir en laboratorios. ¿Quién? ¿Los ángeles o quién? A ver, cuidado hermano con los planteamientos novelescos. Que los Nepilim, los monstruos que salieron en Génesis 6, híbridos de una mezcla de ángeles, mujeres, se va a repetir. Pero ya no van a ser gigantes, ahora van a ser producidos en laboratorios clandestinos, que ya están en operación mezclando chivos con arañas. A ver, aquí siempre en estas conferencias fantásticas se usan, hay una mezcla pseudocientífica de términos. Miren, está empleando la palabra híbrido y la está aplicando a los supuestos Nefilim que fueron engendrados, que el texto no dice que fueron engendrados, ya lo demostramos en diferentes versiones de la Biblia. Pero un híbrido, en el sentido estricto de la palabra, es cuando tú cruzas, por ejemplo, una burra con un caballo. Y el Señor dijo que no lo hicieras. Después Jim Staley y él también emplean eso, no mezclen las simientes, y diciendo que los ángeles es exactamente lo que hicieron. Pero por favor, no existe una mezcla de un perro con un humano y que tú le puedas llamar híbrido. No puede haber hibridación, simple y sencillamente porque son de géneros y especies distintas. No existe un híbrido tal como el minotauro, porque el término híbrido es real. Estás hablando de especies cercanas que puede resultar por ejemplo, el macho, ¿no? Pero que queda, o la mula, quedan estériles. Hasta ahí, ese es un híbrido. Pero no existe, científicamente, un híbrido entre una especie distinta a otra. Estás hablando de fantasías. Estás hablando de minotauros. Mucho menos llamarle híbrido a un supuesto hijo de un ángel con una señora, ¿no? Entonces, hasta el término se emplea mal, porque no existe en el campo científico ese planteamiento. Pero la gente abre la boca y dice, oh, qué magna conferencia. Fundado y establecido, y donde los gigantes vivieron en este planeta 1000 años. Entonces vemos que estos monstruos no fueron la creación de seres humanos. Hubo algo en la genética, una manipulación, y es exactamente lo que dijo Jesucristo en Mateo 24, 37 a 39. Como en los días de Noé, serán los tiempos en que Jesucristo regrese. ¿Qué significa? Que los Nepilim, los monstruos que salieron en Génesis 6, híbridos de una mezcla de ángeles, mujeres, se va a repetir. Pero ya no van a ser gigantes, ahora van a ser producidos en laboratorios clandestinos, que ya están en operación mezclando chivos con arañas, para que se ha descubierto que la tela de la araña es una fibra mucho más resistente que cualquier otra fibra o que cualquier otra cosa metálica que puede existir.
y quieren, ¿verdad?, mezclar que la araña o esa fibra la puedo producir un chivo y mezclarle con la clonación es sacar el centro o el núcleo de una célula para inyectárselo a otra persona que le han quitado ese núcleo y tratar de transmitir el ADN hacer un hombre con olfato de perro, con vista de águila, con producir arañas, producir fibras como las de las arañas y comenzar a producir híbridos mezclando especies con especies, lo cual está prohibido por Dios en Génesis 1, 10 y 11. Todo será conforme a su especie. Los perros son caninos y solamente van a ser perros. Los equinos van a ser caballos, ponis, percherones, cuarto de millas, pero son equinos. El ganado es vacuno, los hombres somos seres humanos, los changos son changos, los elefantes son elefantes, y nunca cruzar dos especies. Porque violamos las leyes de Dios y... No solo las violamos, es imposible. Pero él dice que sí lo van a lograr, ¿no? Producimos híbridos. Y no serían híbridos, porque no existe la palabra híbrido como tal, que tú vayas a cruzar científicamente es imposible por el diferente número de cromosomas y un montón de factores que yo desconozco, porque no soy biólogo. Pero por lo mismo no revuelvo conceptos ni quiero engañar a la gente con planteamientos pseudocientíficos. Es el resultado de cruzar a tu caballo con la burra. Que nace una mula y nacen híbridas. No se pueden reproducir. Sí, correcto, ahí sí es un híbrido. Pero un minotauro no es ningún híbrido porque no existió, no existe. Mucho menos que un ángel que no es sangre y carne venga a embarazar a una señora. Y que le llames híbrido, ¿no? Porque hemos violado las leyes del genoma humano establecidas inexorablemente por el creador del universo. Entonces todo esto es la pavimentación del estudio del anticristo para que podamos entender Apocalipsis, cómo va este ser híbrido que va a ser el anticristo. Vamos a ver... Ahora el anticristo es un ser híbrido. Fíjese lo que enseñan, hermano. Base bíblica no hay. Daniel 11, que no va a casarse. Al contrario, va a odiar a las mujeres. Dice del amor de las mujeres, y en el original de hebreo dice que las va a rechazar. O sea, claro que la figura de arte de Satanás tiene forzosamente que traer odio a las mujeres. Entonces va a ser, no se dicen que va a ser homosexual, o que tal vez no va a ser, ¿cómo se llama? Van a ser capado, o van a ser híbrido, ¿verdad? Pero él va a ser completamente diferente, donde no va a sentir nada de atracción por las mujeres, ni por los hombres, o si por los hombres, o no sé con cuántos, ¿verdad? Pero tal vez eso no le va a interesar, porque tiene 3 años y medio nada más para poder desarrollar su maldad en el mundo que vivimos. Muy bien, vamos a Génesis 49. ¿Están aprendiendo algo? No, hermanos, ahí le paramos, están aprendiendo algo. Ya con el debido respeto por el pastor Alducin, pero porque me piden comentar el video, ya por favor ya no me pregunten de estas fantasías, hermanos. Aquí cerramos el tema definitivamente. Si alguno plantea un mejor argumento que valga la pena, entonces volveremos al tema. Alberto Suárez, y la gente hoy tiene mucha comezón de oír y por eso se inventan estas películas de fantasía. Sí, hermano, estamos, yo creo ve muchas películas de Marvel, ese pastor. Saludos de Muela Costa, Alfonso Maniao. ¿Quién es el que habla? Dice mi profesor de refrigeración. Es el pastor Alducin, que en otros temas es muy buen conferencista, pero aquí desbarró, fantaseó, definitivamente, hermano Alfonso. Saludos, pastor, bendiciones. Bueno, aquí hay muchos hermanos: Neftalí Ballesteros, Ociel Bernardo, Ezequiel Castillo. Gracias, hermanos. No pensé que hubiera audiencia a esta hora de la mañana, pero ya quedamos ahí con la manera como se fantasea, se tuerce la escritura y se hace una gran novela. Por supuesto que yo no tengo todas las respuestas, hermanos, pero tampoco me atrevo a inventar cosas de este tipo.
y que la prostituta va a ser embarazada y que primero iba a salir del Imperio Romano y ahora va a salir de Irak y era Borbón y era Gorbachov y era y total, que el anticristo es un juego de bolos y es un tema que vende mucho, Bueno, me despido, es hora de ponerse en movimiento y vamos a poner esta musiquita porque estos temas son misión imposible. Un saludo para todos los que estuvieron aquí en el video. Dios les bendiga. Hay muchos temas misteriosos de la Biblia que estaremos aquí comentando, aunque probablemente no resolviendo, pero sí comentando. Dios les bendiga.